El HACCP, para ser aplicado, tiene que seguir ciertos pasos. A continuación vamos a ver estos 7 pasos que tenemos que seguir para poder implementar el HACCP. El paso número 1 es la enumeración y análisis de peligros, que es lo que estábamos viendo también anteriormente en el flujograma. La identificación de puntos críticos de control, que tenemos que identificar cuáles son los puntos que nos pueden causar algún daño, alguna proliferación de microorganismos dentro de la cadena productiva. Tenemos que establecer límites críticos de acuerdo a nuestros puntos críticos de control, el desarrollo de procedimientos de monitoreo, cómo vamos a controlar estos puntos críticos, las acciones correctivas de acuerdo a los puntos también anteriores, la verificación de que nuestro plan HACCP está funcionando correctamente y como último punto tenemos la documentación de todo el plan HACCP. Todo lo que hagamos tenemos que documentarlo, guardarlo y poder realizar la trazabilidad del producto. El paso 1 se refiere a los análisis de peligros e identificación de las respectivas medidas preventivas. Aquí se realizará un análisis de peligros reales y potenciales que van a estar asociados durante toda la cadena alimentaria hasta el punto de consumo. Aquí vamos a identificar los riesgos y peligros y vamos a valorar su gravedad y la probabilidad de que se presenten, asociando a la producción, la obtención o recolección, procesado, manufactura, distribución, comercialización, etc. Al hablar de riesgo, estamos hablando de la probabilidad de que se produzca un efecto adverso para la salud y la gravedad de que éste pueda ocasionar a una persona. Al hablar de peligro, estamos hablando de agentes biológicos, químicos o físicos presentes dentro del alimento. Aquí tenemos algunos ejemplos de peligros físicos como metales, vidrios, piedras, etc. En peligros biológicos tenemos la clasificación de bacterias, de virus, de mohos, toxinas. En peligros químicos tenemos productos fitosanitarios, productos de limpieza o estos restos que pueden quedar, los desinfectantes, los antibióticos en carnes, por ejemplo, los metales pesados, etc. Todo esto, peligros, tienen que evaluarse en nuestras materias primas, en nuestro producto final, para poder tener la certeza de elaborar alimentos inocuos. El paso 2, vamos a determinar los puntos críticos de control o los vamos a identificar. En la determinación de los puntos críticos de control, vamos a poder controlar los riesgos o peligros identificados. Un PCC es un lugar, una práctica, un procedimiento o un proceso en el que puede ejercerse control sobre uno o más factores, que si son controlados van a poder reducir al mínimo un peligro o un riesgo. No está centrado en los requisitos previos, ya en los BPMs o en los PHS. Esto está centrado en el HACCP. Un punto de control se va a realizar en cualquier etapa en la que se puedan controlar los factores biológicos, químicos o físicos. Un punto crítico de control tiene que tener relación con los problemas de calidad y producción. Para ello se va a evaluar dependiendo al árbol de decisiones que vamos a mostrar más adelante. Algunos puntos de control pueden ser puntos críticos siempre y cuando, si se pierde el control del producto, provoque una enfermedad o un daño grave. Localización habitual de los puntos críticos de control. En materias primas tenemos que hacernos una serie de preguntas
para poder identificar estos puntos críticos. Una de las preguntas es, ¿existe algún peligro significativo asociado con esta materia prima? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿eliminará el procesado este peligro del producto final? ¿Existe el riesgo de contaminar las instalaciones o productos que no vayan a ser controlados? En la etapa de recepción y manipulación de ingredientes, especialmente de productos frescos o secos, ya sea en el procesado, en el envasado o distribución del producto. Aquí podemos asociar ciertos controles como la refrigeración, el control de formulación, el vacío correcto, la mezcla de gases, el control de tiempo, etc. Aquí tenemos el árbol de decisiones asociadas a las preguntas anteriores que les estaba mencionando. Una de las preguntas que tenemos que hacernos para identificar un punto crítico de control es la siguiente. ¿Existen medidas preventivas de control? Si la respuesta es sí, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Si la respuesta es sí, vamos a tener que es un punto crítico de control. Si la respuesta es no, tenemos que realizarnos la siguiente pregunta. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a los niveles inaceptables? Si la respuesta es no, el árbol de decisión termina y no se va a considerar un punto crítico de control. Si la respuesta es sí, tenemos que preguntarnos si es que se podría producir una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables. Si es que la respuesta es no, va a ser un punto crítico de control. Si la respuesta es sí, el árbol de decisiones finaliza y no es un punto crítico de control. Ahora, si en nuestra primera pregunta existen medidas preventivas de control, la respuesta es no, tenemos que preguntarnos si se necesita controlar esta fase por razones de inocuidad. Si la respuesta es sí, tenemos que modificar la fase o el proceso del producto, ya que no nos está asegurando la inocuidad desde el inicio de recepción de materia prima. Si la respuesta es no, no va a ser un PCC y tenemos que parar. Ahí acaba nuestro árbol de decisiones. Con respecto al paso 3 del HACCP, se refiere al establecimiento de límites críticos para las medidas preventivas asociadas con cada punto crítico de control. Aquí se va a especificar los criterios que indican si una operación está bajo control en un determinado punto crítico. Con respecto a los criterios, se refieren a los límites especificados de características de naturaleza física, por ejemplo, llámese tiempo o temperatura, característica química, si es sal o ácido acético, si es característica biológica, tipo sensorial o microbiológica. Con respecto a microbiológicos, tenemos en función de un proceso para asegurar parámetros de tiempo y temperaturas que garanticen la seguridad del producto, ausencia de algún patógeno. Parámetros de tratamiento, de repente las temperaturas, los tiempos que se van a asociar a este proceso. Los químicos, según el compuesto químico y especificar el riesgo de este compuesto. Se puede verificar el contenido o ser manejado con buenas prácticas de fabricación. Con respecto a los peligros físicos, en los equipos como detectores de metales, sedazos o filtros que eliminan los peligros físicos para poder entregar alimentos que no causen daño a la salud. Aquí le he puesto la zona de peligro que se considera entre 5 grados a 60 grados centígrados.
por debajo de los 5 grados centígrados, la refrigeración adecuada es correcta, ya que no vamos a tener la proliferación de microorganismos. Y por encima de los 60 grados centígrados, también vamos a tener la certeza de que no van a proliferar ciertos organismos. Por encima de los 70 grados centígrados, la cocción es adecuada. Por ello, tenemos que establecer nuestros límites de temperatura para cocción de los productos que vamos a elaborar. Normalmente tienen que ser mayores de 60, pero la cocción adecuada es mayor a 70. Tenemos que considerar esto dentro de nuestros registros de HACCP.